Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el contractualismo. ¿Y qué es el contractualismo? Bueno, comentarles que el contractualismo es una corriente filosófica que utiliza la figura del contrato social para explicar y justificar la existencia de la sociedad y del Estado. También comentarles que, según el contractualismo, los individuos acuerdan voluntariamente vivir en sociedad y establecen un contrato en el que ceden parte de sus libertades individuales al Estado a cambio de protección y garantías sociales. Y por último, decir que en el ámbito político, el contractualismo se refiere a las teorías del contrato social que explican cómo se forma y justifica el Estado. Algunos de los pensadores más conocidos en esta tradición son Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. Continuemos hablando sobre las características de este contractualismo. La primera característica es el contrato social. El contractualismo se fundamenta en la idea del contrato social en el que los individuos acuerdan vivir en sociedad y establecer un Estado para proteger sus derechos y regular sus interacciones. Otra característica es la voluntariedad. Según el contractualismo, la participación en el contrato social es voluntaria. Los individuos eligen formar parte de la sociedad y aceptar las obligaciones y responsabilidades que esto implica. Otra característica es el individualismo. El contractualismo considera que los individuos son anteriores al Estado y que este último surge como resultado del acuerdo o convención entre los primeros. Desde esta perspectiva, los derechos individuales tienen prioridad sobre los derechos colectivos. Pero sigamos porque hay más características que debemos saber. También comentarles sobre la racionalización del Estado. Los contractualistas buscan racionalizar el Estado y analizar críticamente el poder y la legitimidad. Consideran que el Estado no tiene un origen natural o divino y que la obediencia no es algo natural o necesario. Y por último, mencionar el estado de naturaleza. El contractualismo plantea la existencia de un estado de naturaleza previo a la formación de la sociedad civil y el Estado. Este estado de naturaleza es una hipótesis sobre cómo sería la vida humana fuera de la sociedad y se utiliza para reflexionar sobre la necesidad y el propósito de la organización política. Pero sigamos porque hay más que debemos saber sobre el contractualismo. En este caso, hablar sobre un concepto muy importante: el estado de la naturaleza. Según Hobbes, ve el estado de la naturaleza como un estado de guerra de todos contra todos, en el que la vida es solitaria, pobre, desagradable y corta. Y también considera que los seres humanos son egoístas y violentos por naturaleza, por lo que justifica el poder absoluto del Estado para mantener el orden y la seguridad. Por otro lado, y con una opinión muy contraria, Locke describe el estado de naturaleza como un estado de libertad e igualdad donde los individuos tienen derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Locke cree que el contrato social debe limitar el poder del gobierno para proteger estos derechos naturales. Por su parte, Rousseau nos dice, de acuerdo a su punto de vista, que ve el estado de naturaleza como un estado de paz y armonía donde los seres humanos son naturalmente buenos y libres. Considera que la sociedad y la civilización corrompen la bondad natural del ser humano. Continuemos hablando sobre el contractualismo, en este caso hablar sobre el contrato social. Bueno, respecto al contrato social, debemos decir que Hobbes, Locke y Rousseau dicen que el contrato social es un acuerdo entre los miembros de la sociedad para establecer un gobierno y un orden social. Sin embargo, cada uno tiene una visión distinta del estado de naturaleza y del papel del gobierno.
Por ejemplo, según Thomas Hobbes, el contrato social es un acuerdo en el que los individuos renuncian a su libertad absoluta y transfieren su poder a un soberano, creando así un gobierno fuerte y autoritario. Hobbes ve el estado de naturaleza como una condición de guerra y caos y argumenta que el contrato social es necesario para establecer el orden y la seguridad en la sociedad. Por su parte, John Locke concibe el contrato social como un acuerdo en el que los individuos ceden parte de sus derechos naturales al gobierno, pero mantiene ciertos derechos inalienables como la vida, la libertad y la propiedad. Locke sostiene que el gobierno debe proteger estos derechos y que los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse si el gobierno no cumple con su poder. Y por último, vamos a mencionar el punto de vista de Rousseau, que plantea que el contrato social es un acuerdo en el que los individuos se unen para formar una comunidad política basada en la voluntad general. Plantea que la voluntad general representa el interés común y debe prevalecer sobre los intereses individuales. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!